Hablar de historia es hablar del tiempo, de las personas, del entorno, de lo que pasó antes y después, de lo que se vive hoy en día y de lo que sucederá en el futuro, de evidencias, fuentes o registros que han quedado como huellas y son herencia histórica de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Día a día se reproduce una forma de vida que es parte de una herencia histórica y al mismo tiempo, a nuestro alrededor, están aconteciendo hechos y procesos que en el futuro serán la historia de nuestro país. La historia es la ciencia que tiene como objeto el estudio del pasado de la humanidad. Como una ciencia social, tiene sus propios métodos de investigación, o sea, sus herramientas, su forma de encarar los temas. Puede ser, por ejemplo, la observación y la búsqueda de fuentes fidedignas, dos de los elementos que caracterizan la metodología de la historia. Pero también se denomina historia al proceso histórico que comienza desde los inicios de la escritura hasta nuestros días. La palabra historia, en el lenguaje cotidiano, también puede significar una narración real o ficticia con el propósito de, por ejemplo, engañar, causar un placer estético o literario o afirmar una realidad. Como vemos, la palabra historia tiene muchos usos y lo usamos cotidianamente al hablar, pero cuando nos referimos a su estudio, nos vamos a concentrar en el significado de la historia como ciencia que estudia el pasado de las sociedades humanas. Bueno, ¿para qué sirve la historia? Es una pregunta bastante frecuente, por lo menos a mí me la hacen muy frecuentemente. Y tiene su lógica la pregunta, ¿no? Porque la verdad que nos han enseñado la historia de una manera bastante particular, por lo menos a mi generación y a muchos de los que estamos acá, una historia completamente ajena, que no tenía que ver con nosotros, una historia de otros, de seres perfectos, que incluso se nos decía que era una historia ejemplar. Y lo que pasa es que es muy difícil imitar o tomar como ejemplo a los perfectos, ¿no? Y esto habla de una desigualdad inicial. En realidad había que imitar a gente a la que nunca se podía alcanzar. La historia entonces es todo esto. Nos sirve para entender el pasado, pero también para entender el presente, para continuar lo que está bien y desandar lo que está mal. La historia tiene que ver con nosotros, como dice Yupanqui, ¿no? Y en nosotros, nuestros muertos, para que nadie quede atrás, ¿eh? Llevamos esa carga también de atrás, esa también es la historia. La historia nos sirve para interpretar el presente y mejorarlo. La historia quizá como muy pocas disciplinas, nos recuerda nuestros principios. Muchísimas gracias. Podemos concluir resaltando la importancia que tiene la historia en nuestras vidas, ya que nos sirve como herramienta para comprender el pasado y nuestro pasado, y de esta manera poder predecir actos a futuro.